exposición de la palabra del Señor, que introduciremos con el texto de la Lectio Divina que se encuentra en Romanos capítulo 10. Les pido que se pongan de pie, vamos a leer de forma alternada todo el capítulo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero dijo: no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Como respuesta a esta lectura vamos a entonar el himno número 40, Abre mis ojos para ver. De la sección Las Santas Escrituras, himno número 40, Abre mis ojos para ver, de la traducción del Hacerse Perfecto. Humildemente espero Dios.
lugar al pastor. Les pido que estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a abrir la Escritura, además del pasaje que ya leímos. También en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Que nos apunta ahora solo como referencia a una celebración que tenemos próximamente, la ascensión del Señor. Dice el texto: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado el que recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Bendito y soberano Señor, te agradecemos tus bondades, tus misericordias, Padre, que son muchas, pero principalmente, Señor, que nos permitas seguir escuchando tu voz. Hemos leído tu palabra, hemos escuchado su lectura. Te rogamos ahora, Señor, que nos des entendimiento para recibir, Señor, lo que tienes para nosotros. Y entendiendo lo que tienes para nosotros, también la determinación, Señor, para llevarlo a cabo. Haz tu obra en nosotros, Señor, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. En una primera parte de este capítulo, y en conjunto con toda la parte anterior, es decir, los primeros 10 capítulos, o 9 anterior, porque este es el 10º, el apóstol Pablo ha expuesto en esta carta, y lo ha hecho fehacientemente, la doctrina de la justificación solo por la fe. Poniendo el contexto, llevándonos a cómo Dios estableció las cosas al principio, cómo nosotros nos rebelamos contra Dios, cómo es que nosotros pecamos en nuestros primeros padres y las consecuencias que eso trajo para nosotros. De no haber intervenido Dios en su gracia, nuestro destino habría sido muy distinto al que ahora es. Pero Dios ha mostrado su misericordia, y eso es lo que ha expuesto el apóstol Pablo constantemente. Ha sido insistente en cada página, a partir del capítulo 3 y 4 particularmente, de qué manera es que el pecador es justificado para con Dios. Ha insistido que la reconciliación entre el pecador y Dios no es por las obras que el pecador pueda hacer, porque además ha insistido que el ser humano está completamente inhabilitado para que por sí mismo pueda reconciliarse con Dios, o para que por sí mismo pueda alcanzar la salvación. Ha sido insistente el apóstol Pablo en decirnos que el hombre ha pecado, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, esa es la recompensa, si el hombre la pidiera, que recibiría. Pero más que eso, lo que resalta en este libro es la justificación solo por la fe.
o expresado como lo hicieron nuestros padres en la Reforma, dentro de los solos, como los conocemos, los lemas de la Reforma, sola fide. De manera que ninguno de nosotros tendrá en sí mismo de qué gloriarse. Ninguno de nosotros, viendo bien, puede gloriarse de su salvación. Al contrario, hemos sido enseñados para reconocer que solo Dios debe recibir toda la gloria, porque por su gracia y su misericordia hemos sido reconciliados con Él. Así pues, el apóstol Pablo ha expuesto y probado escrituralmente la justificación, porque no es que él lo esté diciendo apenas ahora, sino que él ha ido al Antiguo Testamento, y fundamentado en la enseñanza que está en el Antiguo Testamento, es que prueba su argumento. Así que, habiendo probado escrituralmente la justificación solo por la fe, ha evidenciado también que la doctrina de la justificación por las obras no ha sido el medio establecido por Dios. Esa fue una mala interpretación que hicieron algunos personajes a lo largo de la historia, en el contexto del primer siglo, los judíos. Ha demostrado el apóstol Pablo que la ley no era el medio de salvación. Dios no nos dio la ley como medio de salvación, sino como medio para llevarnos a Cristo. Él ha expresado que la ley era como nuestro ayo, nuestro tutor, a fin de llevarnos a Cristo, a quien el apóstol Pablo dice en este capítulo 10 precisamente, Él es el fin de la ley. En el capítulo 13, en el versículo 22 de este mismo libro, ha dicho que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, como una prueba fundamental que presentar al pueblo judío. Menciona el ejemplo de Abraham, porque si los judíos se ufanan en decir que son descendientes de Abraham, pues entonces el apóstol Pablo pone este ejemplo delante de ellos, haciendo la pregunta: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y responde él mismo diciendo: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, el mismo padre del pueblo de Israel, Abraham, no fue justificado para con Dios por las obras, sino por la fe. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que aquellos que se dicen ahora y que son según la carne hijos de Abraham, están lejos de este principio. Aquellos que buscan una observancia rigurosa de la ley como medio de salvación. En la última exposición, es decir, el domingo pasado, quedó nuevamente afirmada esta doctrina cuando dice el apóstol Pablo aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, solo por la fe. Así quedan descartadas todas las jactancias de nuestra parte, puesto que si somos salvos, no es porque lo merezcamos, no es porque nosotros seamos mejores que otros seres humanos. Todos los seres humanos estamos bajo condenación. Nadie merece la salvación. La salvación es gratuita. Dios la da a quien Él quiere, porque se muestra la soberanía suya en la salvación. Así pues, no tenemos nosotros de qué gloriarnos. Y como Pablo mismo dice, si alguien se gloría, gloríese en el Señor. La justificación del pecador entonces encuentra su fundamento no en el hombre mismo, sino en el decreto soberano de Dios, que es el que quiere salvar por amor de sí mismo y por lo tanto así reconciliar al hombre, proveyéndole a éste de un Salvador en la persona y en la obra de su Hijo unigénito. Cualquier doctrina que ponga, aunque sea un poco de mérito en el hombre, para su justificación, está demeritando la gracia de Dios en Cristo Jesús. El calvinismo por eso se caracteriza por enfatizar esta verdad, de que la salvación es de Dios, no de nosotros. El calvinismo
se caracteriza por asegurarse que Dios reciba todo el reconocimiento y toda la gloria por nuestra salvación y nuestra justificación. Y que no nos veamos a nosotros mismos, y que nos veamos a nosotros mismos como lo bienaventurados que somos al ser hechos partícipes de una salvación tan grande. Ahora bien, en su propósito de llamar a los suyos, porque si el principio es este, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si este es el principio, si todo aquel que ha de ser salvo lo ha de ser por esto, entonces el Señor también se aseguró de dar una misión a su iglesia, que es lo que llamamos como el trabajo misionero. El trabajo misionero o el deber misionero de la iglesia es eso, es un deber, no una sugerencia. No está en nuestra parte pensar si lo haremos o no, sino cómo. Dios en Cristo envía a su iglesia para llamar a sus escogidos. Este es el deber que como iglesia tenemos. Así, por ejemplo, en las palabras del Señor Jesucristo mismo, en lo que todo el mundo conoce como la Gran Comisión de Mateo 28, versículos 18 al 20. El Señor Jesucristo, teniendo a sus discípulos con Él ahí, primero establece su soberanía. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Desglosado de ahí dice, por lo tanto, como consecuencia, envía a los suyos, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Esta es la comisión que el Señor da a su iglesia. Porque como hemos dicho, si este es el principio, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces hay una serie de preguntas que hace el apóstol Pablo aquí para llevarnos precisamente a este punto de enfatizar nuestro deber misionero. A los calvinistas se nos echa en cara que debido a la doctrina de la elección o la predestinación, se nos echa en cara que puesto que afirmamos esto, entonces no creemos necesario el trabajo evangelístico. Se nos dice que puesto que nosotros creemos en la salvación por elección de Dios, entonces ¿qué caso tiene que hagamos evangelismo? Y ciertamente no hacemos grandes campañas, no es de nosotros hacer esas grandes campañas, grandes concentraciones, ni tampoco las prácticas de llamamiento al altar, que vinieron a ser características de los avivamientos del siglo XVIII, siglo XIX, en algunos lugares en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero ciertamente ese no es el evangelismo que practicamos, pero no significa que no evangelicemos, porque este es un deber. Ahora, ciertamente, de entre los que se dicen calvinistas, o los que nos llamamos calvinistas, nos identificamos así, hay un cierto grupo que sí afirma esto. No hacen evangelismo diciendo, vendrán los que el Señor ha elegido para salvación, y los que no, pues no vendrán. Haciendo, o para identificarlos, se les ha dado en llamar hipercalvinistas. Pero ciertamente no es de todos nosotros. Para el calvinismo, bien entendido, este no es el rasgo distintivo. Seguramente Calvino, si los escuchara, diría que no. Es evidente
que Dios ha dado a la iglesia una tarea gloriosa, porque como dice Pablo en otra parte, en 1 Timoteo 3:15, Dios ha hecho a su iglesia la depositaria de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, y son muy conocidas estas palabras, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Dios ha hecho a su iglesia depositaria de la verdad, encomendándole la tarea de enseñarla y de pregonarla por todo el mundo. Por eso diríamos, ¿quién no conoce la gran comisión a la que hemos hecho alusión ya? Mateo 28, versículos 19 y 20. Ciertamente los calvinistas no practicamos el tipo de evangelismo arminiano, que se ha vuelto muy popular y que incluso algunos que se dicen presbiterianos y reformados practican. Sus métodos evangelísticos son estos. Pero sin duda, el evangelismo es una tarea que tenemos que cumplir, porque de no hacerlo, estamos faltando al llamado de nuestro Señor. ¿Por qué es necesaria la misión? Dios bien pudo implementar otro medio para llamar a los suyos. Pudo haber encomendado a los ángeles quizá esta misión, pero no lo hizo. Le plació a Dios llamar a sus escogidos de todos los rincones de la tierra por medio de la predicación de la palabra, y encomendó la predicación de la palabra a su iglesia. Es entonces la tarea de la iglesia asegurarse de la predicación de la palabra para llamar a aquellos a quien Dios, en su gracia, como dice Efesios 1:3, predestinó desde antes de la fundación del mundo. Porque el principio es este. Si hacemos una conexión, Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O, como dice el versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para que suceda eso, Dios puso también este principio, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que suceda lo primero que dice, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, entonces primero tiene que suceder esto segundo, que escuches la palabra de Dios. Porque esta es la conexión que debemos entender. Dios hizo entonces a la iglesia, a su iglesia, la encargada de cumplir esta tarea, esta misión. Y lo que leemos entonces entre estos pasajes, y nos vamos a referir a los versículos 14 al 16. Hay una serie de preguntas. Dice el apóstol Pablo, porque si entonces el principio es este, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. La pregunta que inicia enseguida dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Aquí hay una serie de puntos que debemos considerar y que son importantes. En primer lugar, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay dos puntos importantes ahí: invocar y creer. El apóstol une la invocación con la fe. ¿Cómo invocarán o cómo llamarán en quien no han creído? Ciertamente hay casos, hermanos, en que las personas, cuando nos vemos en una situación límite en nuestra vida, cuando nuestra vida está en peligro,
aún el más ateo puede lanzar un grito llamando a Dios. Pero ese es un grito vacío. No es a eso a lo que se refiere aquí, sino que, como dice Hebreos 11:1, la fe viene, ¿o qué es la fe? Es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque estos dos van juntos, invocación y fe. Quien invoca a Dios busca refugiarse en Él, porque considera a Dios su único puerto de salvación. ¿Cómo oraba el publicano? El publicano no oraba una oración que hubiera aprendido de memoria y que estuviera repitiendo aquí en un momento de apremio, sino la oración, aunque es muy sencilla, diciendo: sé propicio a mí, pecador. Esa sencilla oración tiene un contexto de conocimiento. ¿Por qué es que este hombre no se atrevía a levantar la vista a Dios? Porque como hemos leído en Esdras, Esdras dice: estoy avergonzado, Señor. Reconozco mis pecados y mis pecados me producen vergüenza tal que no me atrevo, Señor, a levantar tu mirada. Eso de sí mismo de trasfondo nos habla de que era conocedor de la santidad de Dios, de que sabía que Dios es 3 veces santo y que el pecador no puede estar en la presencia de un Dios 3 veces santo. Hay conocimiento ahí. Entonces este hombre invoca con fe a Dios, sabe quién es y se acerca a Dios en esa invocación de Él. Porque nadie puede invocar a Dios si antes no está bien persuadido y seguro del sentimiento paternal de Dios hacia Él. Por eso no es un grito vacío, es un grito de que sabe a quién se está acercando, de alguien que sabe a dónde está buscando refugio, a quién está buscando como su auxilio en tiempos de adversidad. Se acerca confiado en que ha de recibir aquello que está buscando. Es necesario entonces que el que invoque a Dios posea la seguridad de que encontrará en Él auxilio. Así que cuando Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán entonces sino por la predicación de la palabra? Porque la predicación de la palabra lo que trae es conocimiento de Dios. Pablo mismo ha dicho antes, cuando habló acerca de la ley, por ejemplo, que él no sabría que codiciar fuera pecado, sino por medio de la ley. La ley que Dios hizo proclamar trajo en Pablo conocimiento de Dios y conocimiento de él mismo. Y se reconoció a sí mismo como el pecador que es, porque la ley le enseñó. Por eso, hermanos, la fe cristiana no es superstición. Mucha gente nos verá y dirá: mira, son supersticiosos, creen en Dios, creen en los milagros, creen en todo eso que la Escritura dice. No es superstición, es conocimiento. No puede empatarse la ignorancia con el cristianismo, aunque ha habido en muchos momentos en la historia en la que los pastores han faltado a su tarea de instruir en la palabra de Dios, y donde se cierra la palabra de Dios, ciertamente se está dejando lugar a la superstición. Pero no es porque el cristianismo sea así. El cristianismo exige conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios lo aseguró de eso desde pequeños a los hijos de su pueblo. ¿No hemos leído en Deuteronomio capítulo 6? Que el Señor se asegura: estos mandamientos los vas a conocer tú, los vas a aprender y los vas a poner en práctica. Y luego se los vas a enseñar a tus hijos. Principio fundamental para la fe cristiana es la enseñanza.
No es que sigamos ciertas costumbres, ciertas maneras de hacer o de actuar en ciertos momentos. No, es conocimiento. Porque debes conocer a quien vas a invocar. Por eso la pregunta, ¿cómo invocarán en quien no han creído? Segundo, la segunda pregunta se desglosa de esta anterior. Bueno, diríamos a esa primera pregunta, bueno, entonces tienen que creer. Correcto, la respuesta correcta. Pero surge otra pregunta. ¿Y cómo van a creer? ¿Ok? Para que puedan invocar a Dios necesitan creer en Dios. Y ahora, ¿cómo van a creer en Dios? Y Pablo usa también une dos verbos, creer y oír. Para creer tienen que oír. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído o de quien no han oído? La promesa de Dios abre nuestra boca para que oremos. No podemos forjarnos un Dios a capricho nuestro. Cuando sucede eso, ¿se acuerdan cuando Aarón cedió a la insistencia de los israelitas cuando pensaron que Moisés ya no regresaría? ¿Qué hizo Aarón? Caprichosamente, de su propia iniciativa, esculpió un becerro de oro y dice, aquí están vuestros dioses, que los sacaron de Egipto. No podemos forjarnos un Dios a nuestro capricho, a que sí ha sucedido mucho. Es posible que cada uno de nosotros se forje una idea propia de Dios. Para muchos, Dios es amor, e insisten en eso, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y se vuelven a eso y olvidan que Dios también es un Dios justo. Porque cuando enfatizan tanto eso, Dios es amor, hacen a Dios como un abuelito bonachón que termina por aceptar todo lo que tú eres y te dicen, Dios te ama así como tú eres. No, la otra parte es que lo primero que Dios te dice, tú eres un pecador miserable. Y estás muerto y mereces el castigo eterno. Pero en ese contexto es cuando Dios se muestra misericordioso, como dice el catecismo de Heidelberg. Se muestra justo, pero también se muestra misericordioso. No podemos entonces forjarnos a un Dios a nuestro capricho. Por eso necesitamos poseer un conocimiento verdadero de Él. ¿Y dónde encontramos un conocimiento verdadero de Dios? Solo hay un lugar. Las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo una y otra vez a su audiencia, ¿quieren saber quién soy yo? Vayan a la ley y al testimonio. Vayan a las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otro medio de conocer a Dios. Ciertamente en algunas campañas evangelísticas se pone un coro ahí cantando testimonios muy emotivos para preparar a la gente a recibir el Evangelio. Todo está armado muy bien. Luego una predicación muy emotiva. Pero el hombre debe ser confrontado con la verdad. Por eso el evangelismo que practicamos es el evangelismo contextual y educativo. Porque es el conocimiento de Dios el que es necesario para que invoques a Dios. No es un grito en el vacío, no es un llamado en el vacío. Si hay Dios, no. Sino ese Dios que habla en las Escrituras, ese Dios que viene a nosotros en Cristo Jesús. ¿O acaso Abraham invocó a un Dios ambiguo, con una idea ambigua de Dios? No, sino con una idea precisa de Dios.
A veces mostramos nuestra falta de conocimiento de Dios cuando a Dios le queremos ofrecer cualquier cosa. En algunas ocasiones he mencionado que algunos hermanos de repente en el culto se levantan y dicen: hermanos, yo quiero cantar para la gloria de Dios. Y comienzan diciendo: no sé cantar muy bien, pero quiero cantar. No sé tocar muy bien, pero quiero tocar. Ahora, lo que justifica es que le des a Dios todo lo que quieras, es que es para la gloria de Dios. Ahora, el que conoce bien a Dios no haría eso. Primero, porque Dios es un Dios santo. No vas a ofender a Dios con cualquier cosa que tú le quieras dar. A Dios se le da lo mejor. A Dios se le da con respeto, para su honra, para su gloria, no para satisfacerte a ti. Por lo tanto, la respuesta correcta a Dios es en obediencia. Cuando Israel le quiso ofrecer a Dios sacrificios, Isaías capítulo 1, como se le ocurrieron, Dios dijo: estoy harto de vuestros sacrificios, ya no los puedo soportar. Debemos tener, el que le invoca a Dios debe tener un conocimiento preciso de Dios, y ese conocimiento lo encuentra únicamente en su palabra. Y si ese conocimiento está únicamente en su palabra, entonces la palabra tiene que ser enseñada. Si alguno por sí mismo imagina o concibe la idea de Dios, que Dios es bueno solamente, su fe no será firme ni sólida, sino como el producto de una fantasía que se torna incierta y se desvanece. Por eso es que tantos que de repente están muy efusivamente como cristianos, a la primera de pruebas desfallecen. Su conocimiento no era cierto. Se habían forjado una idea a medias de Dios. Luego entonces, para creer hay que oír. Y la siguiente pregunta: ¿cómo entonces oirán sin haber quien les predique? Es decir, para que los hijos de Dios, que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, crean, tienen que oír. Y para que escuchen o para que oigan, entonces tiene que haber quien les predique, tiene que haber quien les hable. Porque la palabra predicada es el camino ordinario establecido por Dios para llamar a los suyos. Y este es un principio importante. La palabra predicada es el camino ordinario establecido por Dios para llamar a los suyos. Una ocasión había un templo pequeñito y entramos ahí. No era día de culto, pero nos visitábamos a un pastor. Y donde estaba el púlpito, así había una televisión muy grande y una videocasetera. ¿Qué está haciendo una televisión en el púlpito? Nosotros estamos acostumbrados a que este es un lugar para la palabra de Dios. Y bueno, algunos hermanos dijeron que en ocasiones el pastor, pues llegaban los hermanos y les ponía un video, una película cristiana, por supuesto tenía que serlo. Y eso era todo. Y el pastor no está por eso ahí para predicar, porque es por la predicación de la palabra que Dios llama a los suyos. Por la predicación Dios ministra su palabra. Y este no es que sea el medio que nosotros hayamos acordado. Este es el medio que Dios ha establecido para llamar a los suyos. Pero también algo interesante sucede aquí. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí es donde se conecta con lo que dice nuestro boletín, citando a la segunda confesión helvética.
Dice, las misiones son un mandato. Bueno, se conectan los dos. Porque dice, quedamos pues advertidos que atañe a nuestra conversión y enseñanza, estas no sobrevendrán en virtud de una oscura potencia del Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo ahí? En este tiempo, cuando se escribió la Segunda Confesión Helvética, no había iglesias carismáticas. ¿Pero qué está diciendo ahí? ¿No? Que para nuestra conversión, esa conversión no sobrevendrá, sino por la obra del Espíritu Santo, pero no por cuestiones medias raras por ahí que algunos suelen decir en sus testimonios. Porque si así fuera, dice, eso significaría despojar de su contenido al ministerio eclesiástico. ¿Y a quién le ha dado la tarea de predicar la palabra del Señor? A su iglesia. Y precisamente Spyman se conecta en este punto. Las misiones son un mandato deliciosamente pesado que el Señor ha dado a su iglesia. Los campos aún están blancos para la siega. Nuestro campo de trabajo ya no es solamente Jerusalén y Samaria, sino, como dice Mateo, hasta lo último de la tierra. La misericordia del Señor se muestra en que hace bien a cualquier pueblo, enviando la predicación del Evangelio. La gracia de Dios se manifiesta en este punto primario, que envía a las naciones la predicación de su Evangelio. Y Pablo comenzó la epístola a los Romanos mencionando esto, que él había recibido la tarea de parte de Dios, dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. Pablo no dice, pues una buena mañana estaba yo sentado tomándome mi café y ahí se me ocurrió la idea de, ¿por qué no vamos a predicar? Hoy hay mucho predicador fake, ¿no? Autonombrado, de buenas a primeras se levantó y comenzó. Pablo dice de sí mismo, llamado a ser apóstol. Ningún predicador de la palabra se autonombra. De hecho, cuando hablemos de los oficios eclesiásticos, los pastores, los ancianos y los diáconos, ninguno de estos se autonombra. Todos estos son llamados. Y Pablo está diciendo que él ha sido llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y entonces, también aquí, cuando el Señor envía su Evangelio, en lo cual muestra su misericordia a las naciones, lo vemos en los viajes misioneros de Pablo, que va de nación en nación llevando el Evangelio del reino. ¿Por qué? Porque esto es lo que se le encomendó. Ahora, capítulo 13 de Hechos, versículo 2. ¿Se acuerdan que Pablo sí intentó predicar el Evangelio casi inmediatamente después de la experiencia de Damasco? ¿Y qué sucedió? No tuvo éxito, diríamos. A veces pensamos que después de inmediatamente la conversión, Pablo comenzó a predicar. No fue así. Pasaron años. Fue cuando la iglesia de Jerusalén comisionó a Bernabé para visitar a la iglesia de Antioquía. Pablo no estaba en Antioquía. En ese momento, Pablo estaba en Tarso. Había regresado a su tierra de donde venía. Por eso se llama Pablo de Tarso, ¿no? ¿Quién sabe qué estaba haciendo allá? Con la familia, quizá. Fue Bernabé que, viendo la necesidad de la iglesia de Antioquía, hizo un viaje hasta Tarso y le dice a Pablo, ¿sabes qué? Te necesitamos allá.
Por eso Pablo llegó a Antioquía. Y el capítulo 13, versículo 2 de Hechos, dice, ¿qué sucedió ahí? El Espíritu Santo le dice a la iglesia de Antioquía, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque hay una misión para ellos. Ese es el inicio del trabajo misionero del apóstol Pablo. No es que Pablo dice, yo tengo muchas ganas de predicar el Evangelio. He conocido a muchos estudiantes que conocimos popularmente, se les queman las habas por salir a predicar. Entonces, espérate un ratito. Si el llamamiento de Dios es genuino, la iglesia te va a llamar, pero espera a que la iglesia te llame. Porque este es el punto, hermanos. Dice Pablo, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, nosotros como iglesia somos responsables de que la predicación se asegure, no para nosotros solamente, sino para aquellos que aún están lejos de la comunión con Dios. No es que el pastor va a nombrar a alguien, no es que el consistorio solo va a enviar a alguien, es que esa es la encomienda de nosotros como iglesia, de asegurarnos que la palabra de Dios sea predicada más allá de nosotros. Porque ¿acaso somos solo nosotros los que somos el pueblo de Dios? No. Mientras el Señor Jesús no regrese, es responsabilidad de nosotros asegurarnos que el llamamiento se siga haciendo, que el evangelio del reino se siga predicando, y eso de asegurarnos que suceda es de nosotros, de todos nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, debemos asegurarnos que la predicación de la palabra se nos dé a nosotros para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Pero nuestro amor a nuestros semejantes también se debe manifestar en que nos aseguremos que ellos también escuchen el evangelio del reino. Es una tarea que debemos hacer. Debemos estar orando, por lo tanto, que al igual que a la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo también nos diga a nosotros a quién vamos a enviar. Porque esta es la única manera que escuchen. Y que escuchando, crean. Y que crean, invoquen. Es decir, que salga de sus labios, Jesús es mi Señor. No podemos entonces, hermanos, estar al margen, sino en la insistencia de nuestra tarea misionera. Ciertamente hay dos maneras aquí, hermanos. En un sentido, todos debemos compartir el Evangelio. Todos hemos sido redimidos y podemos hablar, como dice Pedro, o dar razón de la fe que hay en nosotros. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es enfatizar el trabajo oficial. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que nosotros como iglesia debemos enviar a los que lleven las buenas nuevas de salvación. Los que como Pablo sean llamados para ser enviados, para llamar a su vez a aquellos que aún están lejos de la comunión del pacto. Entonces, unimos estas dos partes. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero aquí está la iglesia que ha recibido la gran comisión de llevar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra, para que, como he mencionado, los que son enviados prediquen, los que no han oído escuchen la predicación de la palabra, para los que escuchando crean y creyendo invoquen a Dios. En esa tarea estamos nosotros. Debemos entonces, hermanos, enfatizar ese deber que tenemos. ¿Cómo lo vamos a cumplir? Primero, oremos a Dios que el Señor levante nuevos predicadores, pastores que sean preparados por la iglesia, para después ser enviados a pregonar las buenas nuevas. ¿Estás, hermano, estás tú en tus oraciones constantes, estás orando por esto? ¿Estás pidiendo a Dios que de esta comunidad se levante un nuevo predicador? ¿Estás orando que como iglesia seamos movidos a llevar el evangelio más allá de nosotros? Comencemos por esto, por hacer esta oración en nuestros corazones. Cuando el Señor levante a alguien, que nos comprometamos a prepararlo para la predicación de la palabra. Y cuando esté listo, lo enviemos. No les pregunto, ¿quieren hacer esto? Más bien, es nuestro deber. Hagámoslo. Oremos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por habernos primero hecho tus hijos, sin merecerlo, Señor. Pero también tu palabra nos enseña, Señor, que hay muchos que no han venido todavía y que tú desde antes de la fundación del mundo, Señor, has ordenado para salvación. Y la única manera, Señor, en que vendrán es porque escucharán de la palabra tuya y tu Espíritu Santo obrará en sus corazones para creer y para confesar. Y en este punto, Señor, tu iglesia ha sido investida con la alta responsabilidad de ser mensajera del reino, de asegurarse que esta misión se cumpla, enviando a personas idóneas, Señor, para esta tarea. Señor, te rogamos por nuevos predicadores de tu palabra, tanto para la predicación interna como la predicación externa, es decir, para edificación de los que ya están en esta comunidad, como para el llamamiento de los que aún están lejos. Señor, que este deber sea una tarea, Señor, que tengamos siempre presentes en oración, y que a los corazones, Señor, de aquellos que tú llamas para esta tarea estén dispuestos. Levanta, Señor, nuevos anunciadores de las buenas nuevas. Te lo rogamos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. De pie, hermanos. Como respuesta a esta palabra predicada, vamos a cantar el himno número 235, muchos que viven en tu alrededor. De la parte de la iglesia, su misión y servicio, con la traducción de J.F. Swanson, himno 235, muchos que viven